Hola, soy Isaías Martínez. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es: pidamos sabiduría en nuestra iglesia. ¿Qué nos hace falta en nuestra iglesia? ¿Acaso hay algo que no tenemos y deseamos tenerlo? A considerar esta pregunta, podríamos pensar en cosas materiales que nos hacen falta: un bajo, una guitarra, bocinas. Nos hace falta dos pantallas en buenas condiciones. ¿Cómo podríamos solucionar esto para tener todo lo que nos hace falta en nuestra iglesia? Bueno, podemos aumentar nuestros diezmos y nuestra ofrenda para poder tenerlo lo que nos hace falta. En la carta de Santiago podemos ver que las pruebas de esta vida sirven para afirmar y fortalecer nuestra fe. Amén. La prueba sirve para llevarnos a la madurez. Es por eso que Santiago escribe, Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. La madurez es ese estado del creyente que experimenta cuando no le hace falta nada. Ahora, no debemos pensar que este creyente no tiene necesidad económica o física. Todos tenemos necesidades. Santiago está hablando de ser un creyente completo, de tal manera que lo describe como perfecto y cabal. En la nueva versión internacional, cabal significa íntegro. La meta de creyente no es tener libertad financiera y tener dinero en abundancia, sino alcanzar a ser un creyente maduro, el cual está siendo moldeado conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es lo que más necesitamos hoy? Según Santiago, veamos qué nos dice. Santiago, capítulo 1, verso 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien da algo, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Amén. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo debemos pedir? Las consecuencias de la falta de sabiduría, todos nosotros necesitamos sabiduría de Dios. Pero Santiago lo dice de tal manera, con sabiduría, que lo que busca es que nosotros nos examinemos y concluyemos en verdad. Yo no soy sabio. Hermanos y amigos, Dios nos ha dado un mandato: tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Cuando uno escucha eso, lo primero que uno piensa es esto: es imposible de hacerlo, ¿verdad? Hermanos y amigos, hay un principio fundamental que debemos grabarlo en nuestra mente y corazón. Para cada mandamiento que Dios nos da, Él promete su gracia, que nos capacita, que nos da la energía para poder cumplir. Amén. Y cuando nos enfrentamos con ese mandamiento de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra necesidad. Reconocer que no somos sabios. Reconocer que necesitamos sabiduría para poder enfrentar todo tipo de adversidad. Necesitamos la sabiduría que Dios da. Amén. Santiago nos ha animado a madurar en Cristo Jesús. Un creyente maduro analiza su vida para poder considerar qué áreas de su vida necesitan ser transformados y renovados. Nosotros, como iglesia, somos una obra en proceso. Somos salvos, perdonados, justificados por la gracia de Dios. Sin embargo, Dios sigue obrando en cada uno de nosotros de manera individual para transformarnos conforme a su voluntad. Amén. Un creyente que va madurando se da cuenta de la prioridad de tener sabiduría. Santiago, capítulo 1, verso 5, leo de esta manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Santiago podría haberse referido a muchas cualidades que le hacen falta al creyente: amor, fe,
esperanza, humildad, etcétera. Sin embargo, inicia con la importancia de la sabiduría en la vida de creyente. Notemos que la sabiduría no es algo que nace dentro del hombre. La sabiduría a cual se refiere Santiago es algo que proviene de Dios. Es por eso que venimos a la presencia de Dios como iglesia para pedir sabiduría. Amén. Enseguida vamos a considerar lo que es la sabiduría. Pero ahora nos basta entender que no es algo que el hombre puede producir dentro de sí mismo. Dios nos tiene que conceder sabiduría. Amén. Dios nos tiene que conceder sabiduría. Por tanto, hemos de reconocer que necesitamos sabiduría y venir constantemente a Dios, que es el que concede sabiduría. El único Dios verdadero nos concede sabiduría. En otras palabras, debemos ser intencionales en pedir a Dios sabiduría. Yo creo que más de uno de nosotros recordamos ocasiones a que nos hizo falta sabiduría, ¿verdad? ¿O no te hizo falta sabiduría? Yo creo que mayoría de nosotros nos hace falta sabiduría. La falta de sabiduría nos hizo tomar decisiones equivocadas. La falta de sabiduría nos hizo ser culpables de quebrantar nuestra relación con nuestros seres queridos. La falta de sabiduría nos llevó a ser despedidos de un trabajo. La falta de sabiduría nos ha llevado a pedir el control de nuestros hijos. Llega un momento que perdemos el control y tomamos una decisión instantáneamente errónea. La falta de sabiduría nos ha llevado a la ruina. Sin embargo, Santiago dice que nos debemos acercar a Dios para pedir sabiduría, pues solo Él la concede, dice la palabra de Dios. Él da sabiduría. Amén. ¿Cómo se siente el hijo que fue aconsejado por sus padres y el hijo no hizo caso? Y ahora el hijo tiene que pedir ayuda a sus padres. Lo que más teme este hijo es que los padres le digan: ya ves, te dije que te iba a ir mal. Te dije, te di el consejo y no me hiciste caso. Te voy a ayudar, pero que nunca se te olvide que yo te ayudé. Pero Dios no es así. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Dios está dispuesto a concedernos sabiduría en abundancia. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Dios no, nos concede sabiduría en abundancia. Ese es nuestro Dios que servimos, amigos y hermanos.
en Cristo. ¿Cómo puedo obtener la sabiduría de Dios? Podemos tener la sabiduría a la luz de la palabra de Dios. Es una virtud que nos capacita a entender la voluntad de Dios y aplicarlas a las situaciones de diario vivir. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero carece de sabiduría. ¿Ha visto personas así? Una persona puede tener mucha educación y haber sacado excelentes notas en la universidad sin tener sabiduría. La sabiduría da conocimiento. Nadie es sabio sin conocimiento, pero una persona puede tener conocimiento sin ser sabio. Es más, un creyente puede haberse memorizado muchos versículos de la Biblia y aún así no ser sabio. Puede tener conocimiento, pero no es sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría en la Biblia es una sabiduría práctica más que intelectual. Por eso, la Biblia nos dice que si queremos ser sabios, debemos observar a las hormigas. Busquemos Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué la hormiga es sabia? Porque ella reconoce la realidad de la vida y se prepara a lo por venir. El verano es el tiempo de preparar la comida porque yo sé que no habrá comida en el invierno. Aquí podemos ver la sabiduría de la hormiga. En otras palabras, Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios que está en los cielos. Te doy gracia en este momento. Yo sé que tú eres fiel, poderoso, Señor Jesús. Yo te pido sabiduría en nuestra iglesia, familia de vida, Señor. Señor, yo pongo en tus manos para que seas tú, Señor, que nos dé sabiduría. Gracias porque tú eres grande, porque eres poderoso, Señor Jesús. Oramos en este momento, Padre. Tu palabra es fiel. Tu palabra nos enseña cómo podemos vivir. Y gracias porque tenemos tu palabra es viva y eficaz. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.